va a estar a lo mejor a 125, pero si es del centro de la papa va a tener 129, no va a tener el mismo valor. Entonces no tenemos un único estado que representa todo el sistema, las propiedades de todo el sistema. Eso es un estado de no equilibrio. Nosotros no podemos estudiar esas transformaciones porque son complejas, es más, no podemos conocer la trayectoria de la transformación. Entonces necesitamos trabajar con transformaciones en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Nosotros tendríamos que, si queremos que la papa se vaya enfriando siempre en equilibrio, tendríamos que sumergirla, por ejemplo, en un líquido que no sería agua, podría ser vapor, por ejemplo, a 119 grados. La dejamos un ratito ahí. Cuando toda la papa está a 119 grados, recién la ponemos en otra que esté a 118 y a 117, cosa que el enfriamiento se va produciendo lentamente y en cada estado por el que va pasando hasta llegar a la temperatura ambiente es un estado de equilibrio. Eso es lo que se llama un flujo de calor cuasistático. Un flujo de calor cuasistático no se puede obtener con un intercambio de calor con un único foco, con un salto térmico finito, porque no es cuasistático, tiene que ser con muchos focos. En este caso es un ejemplo de un calentamiento. Entonces nosotros, para calentar este sistema en forma cuasistática, está bien, desde T1 hasta el estado final, tenemos que ir poniéndola en contacto con infinitos focos con una diferencia diferenciante entre sí. Esto es una entelequia, ¿no es cierto? Pero es una hipótesis necesaria para poder simplificar las expresiones de cálculo. Entonces, cuando nosotros hacemos este cálculo o expresamos esta fórmula para poder calcular el calor intercambiado entre dos temperaturas, estamos asumiendo que es un flujo de calor cuasistático. Entonces, en este caso, conocemos todos los puntos de la transformación. En cada punto representa a todo el sistema, porque todo el sistema está con propiedades uniformes, y entonces podemos decir que la integral se calcula de esa forma. Si no es cuasistático, no es esa la expresión que nos va a permitir calcular el calor. Bueno, hasta ahora, miren, todo lo que hemos hablado de calor, algo tan sencillo y tan natural para todos. Ahora nos falta, vamos a empezar a hablar un poco de la otra forma de energía que intercambian los sistemas cerrados que dijimos, o es calor o es trabajo, no hay otra. Cuando a un flujo de energía le decimos trabajo, y lo hacemos, digamos, por oposición al calor. ¿Qué quiere decir? El calor es la forma que se transfiere como consecuencia a una diferencia de temperatura. Cuando la fuerza impulsora de la transferencia de energía es cualquier otra propiedad que no sea la temperatura, le decimos trabajo. Para poder asegurarnos de que es trabajo, siempre decimos existirá algún dispositivo que permite transformar íntegramente esa energía como una fuerza que actúa a lo largo de una cierta distancia. Esa es una característica de esa energía que se transfiere como consecuencia de una diferencia de cualquier otra cosa que no sea temperatura. Entonces, ella también se han casado, ya conocen lo que trabajo, ¿no es cierto? Trabajo eléctrico o trabajo de fuerzas aplicadas en sistemas, masas puntuales o no, en dinámica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a llamar al trabajo mecánico cuando lo que se obtiene es, o lo que se produce, lo que se observa es que hay una fuerza actuando a lo largo de un desplazamiento, ya sea del sistema en su conjunto o bien de una parte del sistema, por ejemplo, el límite.
Entonces, siempre que haya una fuerza actuando durante un desplazamiento, podemos calcular el trabajo con esta expresión, ¿no es cierto? Es una magnitud escalar que resulta del producto, un producto que se obtiene como a partir de esa expresión, ¿no es cierto? El producto del módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ambas direcciones. Si es colineal la dirección de la fuerza con la del desplazamiento, entonces nos queda que el trabajo lo calculamos de esa forma. Entonces tenemos una fuerza que está actuando mientras el sistema se desplaza. La fuerza puede ser la que causa el desplazamiento o no, pero tiene que existir una fuerza que actúa mientras hay un desplazamiento. Y un ángulo que no sea 90, ¿no es cierto? Porque si no queda 0. Bueno, esto ya lo saben, lo han visto, no es ninguna novedad. Pero ahora nosotros vamos a centrarnos en cómo sería este trabajo mecánico en el caso de sistemas PVT, o sea, en el caso de gases. Dijimos, el trabajo lo reconocemos porque tiene que haber una fuerza aplicándose a lo largo de un desplazamiento. En este caso, si nosotros tenemos el gas almacenado en un dispositivo cilindro émbolo, este es el límite móvil. Este límite móvil se puede justamente mover. Si el sistema está en equilibrio con el entorno, no se mueve. Está quieto, el sistema está en equilibrio. Pero si hay una resultante entre la fuerza que aplica de un lado y la que aplica del otro, esto se va a mover. Nosotros sabemos que fuerzas aplicadas en una superficie implica presión. Entonces, ¿qué es lo que es una presión? La fuerza por unidad de superficie. Sabemos que los fluidos, entre ellos los gases, los que transmiten son presiones. ¿Podemos calcular la fuerza? Sí, por supuesto. La fuerza será el producto de la presión por el área en la cual el gas está aplicando esa presión. Si nosotros consideramos las paredes del recipiente, ¿no es cierto? Y hay una presión actuando sobre las paredes del recipiente, como el recipiente es rígido, no lo mueve. Entonces ahí no tenemos ningún trabajo. Pero en el émbolo, si aplica una fuerza, hay una resultante en el émbolo, de acuerdo para dónde sea la resultante, el émbolo se va a mover. Entonces ahí tenemos un trabajo que vamos a poder aplicarlo con esta expresión. Fíjese que en termodinámica la que nos interesa es la fuerza externa, que es la que sufre, o sea, aplica o recibe el trabajo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que en este caso tenemos una fuerza externa, Fe, que está aplicándose sobre la cara del émbolo. Este émbolo se podrá mover hacia la derecha o se podrá mover hacia la izquierda, ¿no es cierto? Si esta fuerza es mayor que la que ejerce el gas de la otra cara del émbolo, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Entonces se va a producir una compresión del gas. Entonces nosotros, ¿cómo lo podemos calcular? Y sabemos que la fuerza externa va a ser el producto de la presión externa por el área de la cara del émbolo. Si reemplazamos, nos queda en definitiva, como A diferencial X es el diferencial B, o sea, la variación de volumen que sufrió el sistema, nos quedaría que la expresión de cálculo del trabajo en los sistemas termoelásticos se puede obtener calculando esta expresión, esta integral. ¿Por qué hemos puesto una integral? Y porque si la presión va variando a medida que varía el volumen, quiere decir que no es constante, no la podemos sacar. Entonces tenemos que conocer esa función de la presión externa con el volumen, y entonces vamos a poder calcular el trabajo a partir de esa expresión.
expresión de cálculo. Esta es la forma de transferir energía mecánica que tienen los motores de los automotores. Justamente los gases calientes que evolucionan en el interior de los cilindros del motor son los que empujan los émbolos y después ese movimiento alternativo se transfiere por un dispositivo pie la manivela en un movimiento rotativo del cigüeñal. Pero este es el trabajo mecánico que se intercambia y que de esta forma se puede calcular. Ahora, es muy difícil conocer esta función. Es extremadamente complicado, o sea, solamente se puede graficar si uno coloca un dispositivo que se llaman indicadores para poder obtener cómo es la relación entre presión y volumen a lo largo del funcionamiento del motor. Pero si no, es una función que prácticamente es imposible, muy difícil de conocer. Entonces vamos a tratar de volver a imaginarnos que este proceso es un proceso que se produce en forma cuasi estática. El mismo concepto que antes, que quiere decir, que vimos con calor. A medida que el sistema va evolucionando e intercambiando trabajo, va pasando por estados de equilibrio. Si la diferencia entre la presión interna y externa en las dos caras del émbolo es un valor significativo, finito, importante, el desplazamiento del émbolo va a ser rápido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? En el interior del dispositivo, el gas que está en su interior, no va a tener la misma presión en todos los puntos, porque esta aceleración va a significar seguramente que hay remolinos, movimientos del gas, corrientes dentro del dispositivo que van a hacer que las velocidades van a ser distintas y las presiones van a ser distintas en los distintos puntos del gas. Entonces, eso no es un estado de equilibrio. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que tratar de achicar la fuerza impulsora, que en este caso serían las presiones, a un valor infinitesimal, para que el movimiento sea infinitamente lento y en cada instante, en todo el gas, tengamos el mismo valor de la presión, de la temperatura y del volumen específico. Sería como asumir que en este dispositivo hay un montón de presas infinitesimales, entonces sacamos una, va a levantar un poquitito el émbolo, todo se uniformiza en propiedades, recién sacamos la otra, y así sucesivamente, de forma que en cada instante de la transformación tenemos un estado de equilibrio en que las propiedades del sistema son uniformes en todo el interior. Matemáticamente, si nosotros reemplazamos entonces la presión externa por la interna y una diferencia infinitesimal solamente entre los dos, podríamos decir la externa es un diferencial P. Cada vez que sacamos un diferencial P, es un diferencial P más chiquito que la interna, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando todo, acá nos queda que esto es un infinitésimo de segundo, no lo podemos despreciar. Solo cuando el trabajo es cuasi estático, podemos calcular el trabajo en lugar de teniendo como dato la presión externa, lo podemos calcular a partir del dato presión del sistema. La presión del sistema es más fácil de conocer, porque colocando un instrumento de medición de presión en el interior del cilindro, la podemos conocer. Entonces, esta expresión que ustedes después van a creer que el trabajo no se calcula siempre así, solo se calcula así cuando se trata de trabajo cuasi estático, y exige conocer la relación funcional entre P y D para ese sistema termoelástico. O sea, cómo varía P con B durante esa transformación. Si nosotros graficáramos, por ejemplo, una expansión, supongamos que este dispositivo, el émbolo se va moviendo hacia la derecha, va aumentando el volumen, va disminuyendo la presión. Eso es una expansión, ¿no es cierto? Si esto es el equilibrio, podríamos graficar todos los puntos de equilibrio por el que fue pasando el sistema cuando se expandió. Entonces, esta sería la trayectoria de la transformación que sufrió
el sistema. Normalmente los gases se comportan que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Entonces tenemos esta función. Si esta función entonces es conocida, resolvemos la integral y fíjense que podemos ver que el trabajo total es la suma de un montón de áreas elementales, cada una de las cuales sería el producto del P por el diferencial B. El P por el diferencial B. La suma de todas esas áreas te da el área bajo la curva, que es la interpretación matemática de esa integral. Quiere decir que si graficamos la transformación en un par de ejes P, B, P del sistema, volumen del sistema, y el proceso es cuasi estático, el área bajo la curva me permite conocer o tener idea de la magnitud del trabajo que intercambió ese sistema PDT. Entonces, aunque nosotros tengamos los mismos estados inicial y final, pero tenemos distintas transformaciones que han llevado el sistema de uno a otro estado, el área bajo la curva es distinta, o sea, el trabajo es distinto. Volvemos otra vez a que el trabajo es una función de la trayectoria. Por lo tanto, de nuevo llegamos a la conclusión de que el trabajo no es propiedad. Mal podría ser propiedad porque si un sistema está en equilibrio, no está intercambiando un trabajo. Entonces, no caracteriza los estados de equilibrio. Fíjense que calor y trabajo, estas únicas dos formas de energía que intercambia un sistema cerrado con el entorno, tienen muchas cosas en común. Primero, es un fenómeno transitorio, quiere decir que el sistema se tiene que estar transformando para que nosotros podamos hablar de calor o de trabajo. En los dos casos hablamos de fenómeno de límite. Para que estas energías existan, tienen que atravesar el límite hacia afuera, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Si esta energía se queda dentro del sistema, no es calor, no es trabajo. Tiene que atravesar los límites. Y finalmente decimos, son funciones de línea o de trayectoria en los dos casos. O sea, no son propiedad de acuerdo a cómo es la transformación que une los estados inicial y final. El calor y el trabajo son diferentes. Bien. Nosotros trabajamos en nuestra materia con una convención de signos para calor y trabajo que no es igual en todos los libros. Por ejemplo, en los libros de química no es esta. Nosotros trabajamos con esta convención y decimos: calor y trabajo son magnitudes direccionales. O sea, ¿en qué sentido? No es lo mismo que se dirijan hacia adentro del sistema o que salgan del sistema hacia el entorno. En el caso del calor, fíjese, cuando el flujo de calor ingresa al sistema, se trata de calor sensible, ¿no es cierto? La temperatura va a aumentar. Entonces, cuando resolvamos esta expresión, le va a dar un valor positivo. Entonces decimos que el calor, cuando entra, le vamos a considerar signo positivo. Cuando sale, signo negativo. ¿Por qué? Porque es la convención que hemos elegido. Para el trabajo, al revés. Decimos, cuando el trabajo entra desde el medio al sistema es negativo y cuando sale es positivo. Supongamos, por ejemplo, que se trate de una compresión. Para comprimir un gas adentro de un dispositivo centrífugo, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar una fuerza o el sistema hace fuerza hacia afuera. Hay que aplicar. Entonces, hay que aplicar energía desde afuera hacia adentro. Y en ese caso el volumen disminuye. Por lo tanto, el volumen 2 es más chico que el volumen 1. Entonces queda negativo. Entonces, eso es un poco, digamos, es un argumento para poder establecer esta, digamos, convención de signos para el calor y para el trabajo. Ahora vamos a hablar de algo.
tengo un pequeño videíto, no sé qué hora es, tenemos el aire. Sí, tenemos para esto, recontra bien. A ver, no sé por qué no tengo cargantes. Vemos el videíto y si quieres descansar 5 minutos, a ver si lo podemos ver, si no descansar 5 minutos. A ver, esto no es mala calidad, es horrible. A ver si vale la pena. Si vas estudiando y lo repasas 1 o 2 semanas después, te puedes estar en clase. Si yo lo pongo de ejemplo, lo repetí 20 veces un día, lo repetí 20 veces, pero espacial. Eso ya del análisis para que si lo aplicas que si no va a servir, no se pide. Bueno, entonces habíamos hablado de las formas de energía. Que un sistema cerrado intercambia con los alrededores. Para que un sistema intercambie energía, tiene que haber una fuerza impulsora. Si la fuerza impulsora era la temperatura, hablábamos de calor. Si no es la temperatura, hablamos de trabajo y de la convención de signos, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que esto de que el calor y el trabajo es energía no fue un concepto que siempre estuvo claro en la ciencia y en la técnica. No tanto el trabajo, pero sí el concepto de calor. Allá por el siglo XVIII se pensaba que el calor era una sustancia y se llamaba calórico. Igual que la corriente eléctrica también se pensaba que era una sustancia. Entonces, ¿qué sucedió? Se inventaron estos dispositivos denominados las máquinas de vapor, que permitió obtener energía mecánica en forma continuada. Y gracias, fue uno de los promotores de lo que se llama la revolución industrial, donde se empezó a producir en serie. Pero un poco como que el invento fue antes que la teoría. Una vez que estuvo la máquina de vapor usándose, los físicos de la época comenzaron a profundizar un poco y a tratar de modelar el fenómeno y las transformaciones que sucedían en este sistema a vapor que evolucionaba dentro de la máquina de vapor. Entonces ahí ya empezó a dudarse de si verdaderamente el calor era o no era una sustancia. Dentro de los investigadores que lograron esclarecer el concepto de que el calor era energía fue Joule, con su famosa experiencia, que es la que se llama la experiencia de Joule. Acá, digamos, está este aparatejo, que fue el que él usó, está en forma simplificada, para poder hacer esta demostración y poder llegar a la conclusión experimental de que tanto el trabajo como el calor eran formas de energía y que eran
equivalentes. ¿Cómo hizo él? A través de una pesa, una polea y una tensión, logró hacer girar un eje que movía un agitador en el interior del sistema, que es el agua que está almacenada dentro de este recipiente. Este recipiente es suficientemente aislado térmicamente para que no sufra, no intercambie calor con el entorno. Entonces él, ¿qué es lo que hacía? Medía dos fenómenos. Por un lado, el trabajo mecánico que se le transmitía al agitador a través de la medición de la masa de la pesa y la variación de altura que hacía girar el agitador. Entonces, con esa energía, de esa forma, él calculaba el trabajo mecánico mg delta H que se transfería al eje del agitador. Por otro lado, él medía el calor que absorbía el agua. Con el termómetro, la diferencia de temperatura, la masa y el calor específico, mc delta T, medía la energía como calor que recibía la masa de agua. Y haciendo diferentes experiencias, cuenta que tuvo que fabricar termómetros especiales porque el salto térmico era pequeñito, entonces no lo alcanzaba a medir con precisión y tenía mucho error. Cuando logró ajustar todas las particularidades del experimento, pudo comprobar que siempre había una proporcionalidad directa entre la energía suministrada como trabajo y la recibida como calor por parte del agua. Entonces él se dio cuenta que este calor era una forma de energía equivalente a la del agua. Él en ese entonces, como medía el calor en kilocalorías y el trabajo en kilográmetros, llegó a que siempre la relación entre las dos energías daba que una kilocaloría eran 427 kilográmetros. O sea que también era una forma de energía que podía medirse en kilográmetros igual que el trabajo. O sea, las kilocalorías no eran otra cosa, eran energía. Si nosotros, o sea, si se midieran las dos energías en la misma unidad, da cifras equivalentes. Si, por ejemplo, se midieran en kilocalorías y en kilojulios, daría entonces que una kilocaloría es siempre 4.180 kilojulios. Este fenómeno no es valioso solamente porque logró encontrar la equivalencia de unidades, como por ejemplo decir metros y pulgadas, ¿no es cierto?, de encontrar el coeficiente que es la equivalencia de unidades, sino que este tuvo el importantísimo valor de poder demostrar que el calor también era energía. Bien, entonces este ensayo también sirvió para modelar el primer principio. Para eso tenemos que recordar a qué le llamábamos transformación cerrado ciclo. Es una transformación que empieza y termina en el mismo estado. Por eso se dice cerrada o ciclo. Bueno, entonces miren, veamos lo siguiente, a ver cómo se pudo avanzar en este estudio energético del calor y del trabajo. Vamos a estudiar entonces las transformaciones que sufre este sistema agua que está en el interior del recipiente. Entonces nosotros, por ejemplo, suponemos que el agua está a una cierta temperatura inicial, entonces luego se produce la caída de la pesa, la agitación, y se puede calcular el trabajo que recibió el sistema agua en forma de trabajo de eje. ¿Cómo se calcula? Y vimos que como calor y trabajo son equivalentes, calculando el calor absorbido entre esa temperatura inicial y la final, luego de que recibió el trabajo, se podía calcular esa cantidad de calor, ¿no es cierto? MC delta T. Perdón, esa cantidad de trabajo. Entonces, durante ese tramo de transformación entre 15 y 40,
gracias al trabajo que recibió el sistema en forma de trabajo de eje, cambió de estado y de 15 grados pasó a 40 como consecuencia del ingreso de trabajo. Exclusivamente. Calor no intercambió porque no estaba aislado. Ahora, ¿qué pasa si se saca una de las paredes con aislación del recipiente que contiene el agua y supongamos que la ponemos en contacto a esa agua que estaba en 40 con un foco que está a 15? Vuelve, o sea, la pesa ni la tocamos, queda donde estaba, pero ahora, como consecuencia de la diferencia de temperatura, sale energía como calor del sistema, ¿no es cierto? De modo tal que el sistema ahora, cediendo calor, vuelve al estado inicial. ¿Cuánto vale ese calor? MC, y ahora sería por 15 menos 40. Exactamente lo mismo, nada más que con signo cambiado, ¿no es cierto? Es más, nosotros decimos con signo cambiado, pero si nosotros recordamos la convención de signo, sería exactamente igual, porque el trabajo recibido negativo, calor también sería negativo. Entonces tenemos que, cuando este sistema volvió al estado inicial, o sea, describió un ciclo o transformación cerrada, todo el calor intercambiado fue igual al trabajo intercambiado. Si en lugar de haber puesto el sistema